Oído, olfato y gusto. Los oídos, la nariz y la garganta se encuentran muy interrelacionados. El Ari explica que en el mundo todo tiene su origen en los 4 elementos básicos. Estos 4 elementos derivan su esencia de las 4 letras del tetragramatón. Estas 4 letras del tetragramatón, Yud Hei Vav Hei, como los Parsufim, los rostros de Dios, y las Sefirot, las facultades del alma o dimensiones, y los niveles del alma se reflejan también en la vista, el oído, el olfato y la palabra del hombre. La letra Yud del tetragramatón corresponde al Parsuf de Jochma, a los Parsufim que están en Jochma, como Abba y la A, Israel Saba, al nivel del alma Hayá, y el órgano son los ojos. La letra Ei del tetragramatón corresponde a los Parsufim de Binah, Ima y Tebunah. El nivel del alma es la Neshama y el órgano son los oídos. La letra Vav del tetragramatón corresponde al Parsufim de Serampín, al pequeño rostro, que corresponde a las Sefirot inferiores, que son Gesed, Geburah, Tiferet, Yesod, Netzach y Od. El nivel del alma, el Ruach, el alma intelectual, y el órgano, la nariz. La letra Ei, la segunda letra Ei del tetragramatón, corresponde al Parsuf de Malhut, nivel del alma Nefesh, y que es el alma animal, el alma más sensitiva, y el órgano, la boca. Los oídos. El Rebbe Nachman enseña: el corazón escucha. Escuchamos a través de nuestros oídos. El proceso debe complementarse con el corazón. El que facilita nuestra comprensión de lo que hemos oído es el corazón. El corazón tiene especie de un cerebro también. Los alumnos deben ser muy cuidadosos sobre eso en lo que se concentran, porque no todo lo que se oye es necesariamente beneficioso para la persona. Todo aquello que escuche y que se encuentre más allá del actual nivel intelectual y espiritual de cada persona es considerado como un exceso y debe ser ignorado, según Likutei Moharan. Es el corazón el que escucha, y así los oídos es que están asociados con Binah. La aceptación de las enseñanzas de los tzadikim se deben tener en cuenta, porque en los tzadikim escucharlos, lo que ellos dicen, es un poderoso remedio espiritual para curar el oído deficiente. Escuchar enseñanzas de Torah directamente de un tzadik es mucho más beneficioso que estudiar Torah solo. Y esto es porque al escuchar directamente del tzadik una enseñanza, eso une nuestra alma con la del tzadik. Despertarnos muy temprano en la madrugada, antes del alba, para estudiar Torah es beneficioso para nuestros oídos, para rectificar nuestros oídos y no perder la audición a temprana edad. ¿Esto de dónde sale? Del Pasuk Isaías, capítulo 50, Pasuk 4, que dice: el Señor me dio la lengua de instruidos para saber sustentar con palabras a los cansados. Él despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para oír como los instruidos. El Rashi explica que Isaías se despertaba cada mañana muy temprano para recibir la inspiración divina necesaria para enseñar a los cansados y a los que estaban sedientos de espiritualidad. Entonces, no todo lo que se dice es digno de ser escuchado, ni tampoco todo orador es considerado un digno transmisor del mensaje espiritual. No hay dicho ni palabra, ni es oída su voz, dice en Tehilim 19:4. Este versículo, este pasuk de este salmo lo utiliza el Rebbe Nachman para explicar que las palabras carentes de veracidad intelectual o aquellas palabras que distancian a la gente de Dios no deben ser escuchados. El Rebbe dice con respecto a los maestros que usan ese tipo de palabras: están aquellos que dan lecciones de Torah, pero que no son eruditos de la Torah, sino más bien son demonios eruditos de Torah.
La gente se acerca a ellos para escuchar sus palabras, asumiendo que recibirán ayuda y dirección sobre cómo servir a Kadosh Baruj Hu. Sin embargo, la Torá que estos maestros ofrecen está degradada y no puede ayudar a las personas. Sus palabras cansan a aquellos que las escuchan, tanto espiritual como físicamente. Lo mismo se aplica a los escritos de estos eruditos. Esto es importante porque ¿qué es lo que nos quiere decir el Rebbe con esto? Hay personas, absolutamente todo lo puede utilizar el Satán en contra nuestra, menos al mismo Hashem, menos el mismo nombre de Dios. Pero de resto todo, incluso la Torá. Incluso la Torá puede utilizar a nuestros familiares, a nuestras amistades, puede utilizar el trabajo, puede utilizar nuestro carácter, puede utilizar nuestras creencias, puede utilizar la religión, puede utilizar la espiritualidad, la Torá, todo, menos el nombre de Hashem. Hay personas que utilizan la Torá de forma demoníaca. Sí, de forma demoníaca. Atacan con la palabra de Dios, la utilizan para meterse con otras personas, para humillar a otras personas, para dividir, para decir que son los que tienen la verdad, para evitar que las personas acudan a otros, ni están ellos para todo el mundo, ni permiten que acudan a otras personas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado qué Torá estamos escuchando y a quién estamos escuchando. Esto es importante de verdad porque, como les digo, ahí está, no hay ni un solo demonio, ni un solo Shedin que no crea en Hashem. No hay un Shedin ateo, no existe. Por supuesto que creen en Hashem, saben perfectamente que existe Hashem. Y ellos tienen una fe, pero es una fe egológica. Es una fe egológica, diferente a la fe, a la emuná, en la que nosotros nos debemos entrenar. Nosotros no podemos utilizar la Torá de la misma forma en que la utiliza el Satán. Así que no es suficiente con que uno evite escuchar la calumnia, las palabras profanas y otras formas ofensivas del habla. Uno también debe ser selectivo con respecto a quién escucha. Escuchar canciones y melodías provenientes de los Rashaim es dañino para el alma, mientras que escucharlas de gente recta es muy beneficioso. Es necesario cuidarse en extremo con respecto al tipo de música que escuchamos. Esto está en Likutei Moharam 1.3.1. Hay 5 órganos que no se encuentran bajo el absoluto control de la persona. Son los 2 ojos, los 2 oídos y el órgano sexual. El oído está siempre abierto también a los sonidos de las influencias destructivas y puede ser fácilmente desviado de la tarea de concentrarse en lo espiritual. Así que el oído es muy sensible a la disputa. El Rebbe Nachman dice que cuando una persona está expuesta a palabras de disputa expresadas con argumentos en contra de la Torá, en contra de los tzadikim, el mismo hecho que haya debido escuchar esa discusión fue algo determinado por Dios para su propio beneficio. Debe comprender que las deficiencias a las cuales se alude en la discusión son suyas y nada más que suyas. Estas palabras contienen alusiones referidas a las áreas espirituales que la misma persona debe rectificar. Nuevamente la Torá debe ser aceptada, debe fortalecerse la fe y así se aprenderá a superar las imperfecciones y a rectificar las malas acciones. Para que la fe alcance el corazón, uno debe primero escuchar cuidadosamente las palabras que oye. En la Torá, en el Pasuk de Barín, capítulo 6, Pasuk 4, que se abre con la palabra Shema y termina con Ehad, que significa uno, tiene 2 letras escritas, como pueden ver en la pantalla. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. La letra Ain de la palabra Shema y la letra Dalet de la palabra Ehad
están escritas más grandes, en tamaño más grande que las demás letras. Estas dos letras, Ain y Dalet, forman la palabra hebrea Ed, que significa testigo. Mediante nuestra proclamación de fe, testificamos la unidad de Hashem y su reinado sobre toda la creación. Si se quitaran la letra Ain y la Dalet, las letras restantes de la primera palabra de este pasuk, Shema, y de la palabra final, Ehad, formarían la palabra Ismaj, como en el Teilim 104, pasuk 34, que dice: Ismaj, me regocijaré en Dios. Y esto ilustra muy bien la idea que la alegría de arriba es derramada sobre todo el que proclama su fe diariamente. Por eso es importante que hagamos el Shema. Es muy importante. La alegría es la esencia de nuestra fe. Así rectificamos nuestros oídos para que nuestro recitado del Shema sea efectivo, y para obtener el máximo beneficio de nuestras palabras debemos aguzar nuestros oídos. No recitar el Shema así de manera pasiva. Debemos escuchar nuestra propia proclamación de fe, grabarla en nuestros corazones. Y como les decía, constituye la mayor rectificación posible de los oídos. Sobre todo una persona que tenga una naturaleza del alma, de Sefirá, Biná, entendimiento, que es correspondencia de los oídos, es fundamental recitar el Shema Israel 2 veces al día, por lo menos, en la mañana y al atardecer. La nariz es parte integral del sistema respiratorio. Nariz en hebreo se dice af. La nariz tiene relación con la paciencia y con la plegaria. Representa tanto la ira como la paciencia. El Rebbe Nachman compara la ira con una violenta tormenta de corta duración. Es posible ver la conexión entre la paciencia y la rectificación de la nariz en el término utilizado para describir el refrenar la ira, Arihat Apain, que significa alargar la nariz. La ira es comparada con el humo saliendo por la nariz. Por eso muchas veces las personas, al enojarse, la nariz se le pone roja. Señal del fuego, ¿no? El humo caliente que está saliendo por ahí. Perfeccionar el atributo de la paciencia es un medio para rectificar el aspecto espiritual de la nariz. El Rebbe Nachman enseña que aquel que tiene el mérito de controlar su temperamento nunca temerá perder nada de la vida, porque tiene la paciencia necesaria para esperar el bien que le llegará sin duda. En Mishle, Proverbios 25, pasuk 28, dice: el hombre que no refrena su propio espíritu es como una ciudad abierta sin una muralla protectora. La ira y la irritabilidad no solo son dañinas para la propia salud, sino también para el alma. La ira es dañina para la propia subsistencia, la muralla protectora de la seguridad financiera. El Rebbe Nachman enseña que la recompensa que tiene la persona por restringir la ira se manifiesta en un aumento de la seguridad financiera. La restricción corresponde a una jomá, pared, no jojma como la sefirá, sino jomá, una pared protectora. Si una persona se irrita, su jomá se quiebra debido a su gemá, ira. Sin esa muralla protectora, la riqueza se ve en peligro. Así que la verdadera muralla protectora para la riqueza es la restricción de la ira. Cuando el Rasha ve que la persona está por recibir una abundante bendición de riqueza, intenta transformar el Jomá de la persona en Gemá, la muralla protectora, en ira. Si alguien siente que está por sucumbir a la ira, debe comprender que eso es señal de que la abundancia está en camino, así que debe controlar su ira y podrá recibir la riqueza. No debemos, por ejemplo, tirar objetos porque la bendición que estaba por recibirse hasta ahí llegó. No llega.
Entonces no tirar puertas, no tirar objetos, no zarandear las cosas. Controlar la ira para poder recibir la riqueza. La fe es necesaria en áreas relacionadas con la subsistencia. Así, cuando la ira toma el control, ella oculta la fe y la avaricia es inevitable. Restringir la ira lleva también a la verdadera humildad. La nariz tiene 2 fosas nasales que facilitan el proceso respiratorio. La fosa derecha representa la idea de un aroma agradable. La fosa izquierda representa el humo, la ira. Al controlar la ira, la persona filtra el humo de la ira y obtiene un aire limpio, puro y agradable. La restricción de la ira corresponde a filtrar el mal en nuestro espíritu, reteniendo lo bueno de esta manera. Esto guarda una relación con el sentido de la plegaria. Rebbe Nachman enseña que la plegaria es comparada con la nariz. Por mi nombre, dice en Isaías 48, pasuk 9. Por mi nombre refrenaré mi ira y por mi alabanza, ektom, refrenaré. En hebreo la palabra nariz se traduce como af, les decía, y como jotem. Implica una conexión entre la plegaria y la nariz. El Rebbe Nachman agrega que la capacidad de olfatear aumenta debido a nuestras plegarias, pues la plegaria y la nariz son conceptualmente una misma cosa. El sentido del olfato es el menos hedonista y es el que menos nos engaña. Podemos despertar nuestros sentidos sutiles cuando somos más conscientes. Cada vez que vamos a hacer un café, oler el café, las frutas, una mandarina, una naranja, un postre, unas especies al cocinar, debemos oler, hacer el trabajo para que nuestro sentido del olfato se agudice y se despierte el sentido sutil del olfato, es decir, el sentido más allá de nuestro cuerpo físico. A veces los olores nos dicen que estamos en un lugar equivocado, nos puede ayudar a discernir el olor de una persona, si esa persona tiene la influencia de un espíritu, de una entidad oscura, o de hecho, si tiene más que eso, el olor a podrido, el olor a mugre, el olor a suciedad, un olor a mortecina, a animal muerto. En una casa, si no hay una basura que esté oliendo mal, no tiene por qué salir ese olor. Todo eso nos ayuda a discernir la influencia de una entidad oscura, ya sea en una casa por infestación o en el cuerpo de una persona por alguna influencia demoníaca. Debemos tener paciencia siempre, una paciencia extrema, mientras esperamos que Dios responda a nuestras plegarias. Mashiach corresponde a la plegaria y a la nariz. Los textos nos dicen que el poder excepcional del Mashiach surgirá de su nariz, como en Isaías capítulo 11, pasuk 3. Él respirará el temor a Hashem. Esto significa que su vitalidad vendrá a través de su nariz con cada respiración. Miren nuevamente la importancia de aprender a respirar. Yo les decía que lo hicieran primero de forma exagerada. Por ejemplo, se ponen una mano en el pecho, en el corazón. Esa mano no debería subir. Y el estómago, pueden acostarse, por ejemplo, en la cama y poner un libro en el estómago y ver cómo ese libro se levanta y baja, como si estuviéramos haciendo ejercicio con ese libro. Obvio, esto es al principio, lo hacemos de forma exagerada para poder dejar de subir los hombros y de sacar tanto pecho cuando nos dicen respiremos profundamente y respiremos conscientemente. Ya cuando hagamos eso bien, cuando ustedes hagan eso bien, entonces ahí sí, no hay por qué hacer ese movimiento exagerado del estómago, ni los demás tienen por qué estarse dando cuenta que estamos respirando de esa manera conscientemente. Ya se vuelve una respiración diafragmática, en la que, por ejemplo, nos ponemos las 2 manos en nuestra cintura y al respirar lo que vamos a ver es como la mano se
aleja, ¿no? Las dos manos se alejan, se mueven las manos y se cierran al exhalar. Ya no es el estómago, sino que se vuelve una respiración diafragmática. Pero todo esto tiene el proceso. Eso lo pueden aprender fácilmente. Lo importante es hacerlo. Mashiach será capaz de olfatear el engaño, juzgar por su sentido del olfato. Y de hecho, yo les digo, podemos tener el discernimiento de saber cuando una persona tiene una influencia demoníaca por su olor. Por su olor. Cada persona tiene dentro de sí una pequeña porción de Mashiach, dedicándose a una plegaria sincera. Puede despertar, puede cultivar y acelerar así la llegada de Mashiach. Debemos cuidarnos de la inmoralidad. Los pensamientos y el comportamiento inmoral dificultan la plegaria, dañan el propio aspecto de Mashiach. Si todas las personas tuvieran esta información y comenzaran a utilizar, a despertar sus sentidos sutiles y llegáramos a la conciencia mesiánica antes de tiempo, por lo menos pronto, y no nos demoráramos tanto en este proceso, la vida de todo el mundo podría mejorar realmente y pudiéramos tener una vida más tranquila, sin tantos alteraciones, sin tantos malestares, inconvenientes, discusiones, disputas. La inmoralidad también tiene una base en la nariz. El sentido físico del olfato está asociado con el lóbulo límbico del cerebro. Es considerado como el lazo de unión entre los procesos cognitivos y emocionales, entre los pensamientos y los sentimientos. Es ese lazo de unión entre los pensamientos y los sentimientos. El impulso sexual es indudablemente una de las pasiones más fuertes del hombre. Impacta tanto en su mente como en sus emociones. Fisiológicamente la nariz y el deseo sexual se encuentran interconectados. Un sentido puro del olfato solo puede obtenerse a través de la pureza sexual. Allí donde falta pureza sexual, la energía espiritual se desvanece. En Shemot capítulo 20, pasuk 13, dice: Lo tinaf, no cometerás adulterio. La palabra tinaf es una combinación de las palabras tein-af, da la nariz. Ni siquiera huelas el perfume de otra mujer, porque eso lleva al adulterio. El olfato está íntimamente relacionado con el alma. Ruach, alma, ese nivel del alma, y reiach, que significa perfume, tienen una relación en la raíz de sus letras, en la raíz de estas palabras. Ruach, reiach. El Rebbe Nachman dice que mientras un objeto con olor putrefacto es dejado quieto, no emite ese hedor, ese olor terrible, ¿no? Pero cuando se le mueve puede comenzar a oler mal nuevamente y de pronto peor que antes. Si un alma ha pecado, está envuelta en un terrible hedor. Esa alma huele mal. Al mover el alma hacia el arrepentimiento, el sádic debe saber cómo presentar la amonestación de tal manera que pueda desempeñarse el perfume natural del alma, para que ese perfume pueda como desprenderse del alma de esa persona. Porque también si la amonestación es abusiva, puede hacer que el alma hieda aún más. Esto está en Likutei Moharan. No se debe actuar como de forma exagerada. Debe ser una amonestación como corresponde, sin irnos al extremo. Uno debe buscar el bien, lo agradable, más que las restricciones y otros caminos que pueden desanimar a la persona en su búsqueda de la divinidad. Si empezamos y se le dice a la persona, no, es que tienes que leer los 150 Teilim diariamente, tienes que hacer el Shaharit completo. Dentro del Shaharit hacer el Vidkara Shahar, hacer el Pekudei, hacer
a la amidad, hacer el Shema, hacer las korbanot. En la minjá tienes que hacer la amidad, tienes que hacer el Shema, tienes que hacer la Ketore 3 veces al día. Debes hacer al final del día el Kriyat Shema, debes hacer el Anabejoak, debes hacer el Arbit completo, que incluye el Shema. Si uno de entrada, una persona que no tiene la costumbre ni siquiera de hacer el Modeani, que dura segundos al despertar, no podemos a tener con esa persona una amonestación o pretender de decirle que va a rectificar su alma con cantidades y cantidades y cantidades de tefilot, porque eso puede hacer que más bien la persona, como dice el Rebbe Nachman, hieda aún más. Lo que se busca es alcanzar un nivel de pureza, emanando perfumes fragantes, respirando la belleza de la vida espiritual. Cuando el cli de una persona no está ensanchado, no está preparado para hacer todas esas tefilot y recibir tanta luz, ¿qué pasa? A la semana ya se aburre, no hace más nada, se aleja completamente y luego lo que vienen son 7 espíritus más. Se encuentran el alma limpiecita, está todo bien, puf. Llegan todos a acomodarse en esa persona. El gusto. La lengua y la boca poseen aproximadamente 10.000 papilas gustativas. El gusto agrio es detectado principalmente a los costados de la lengua, lo amargo se siente en la parte de atrás y lo dulce y lo salado en la punta de la lengua. El sentido del olfato está relacionado en gran medida con el sentido del gusto. Un agudo sentido del olfato depende de la pureza, sobre todo sexual, como lo decíamos, que la persona tiene pensamientos, acciones puras y así experimenta un aumento en el sabor de la comida también. Entonces van relacionados. Por ejemplo, miren con este virus que pasó o que aún hay personas que le sigue dando, no sé. Cuando perdían el gusto y el olfato, lo perdían juntos. No es que perdía el gusto y no perdía el olfato, perdían ambos sentidos, la sensación de que no huelo nada, no siento ningún sabor. Por eso, para recuperarlos, es más, yo he escuchado personas que pasaron por sufrieron esa enfermedad, ese virus los tocó y todavía no tienen sus sentidos como bien puestos, ¿no? Así que pueden despertarlos nuevamente tratando de sentir el sabor, hacer la tarea, no pretender comer y ni siquiera masticar bien y que ya les vuelva, no, hacer la tarea para que vuelva el olfato y el gusto. El Rabbi Natán habla de los sabores, dulces y agrios. El maná contenía todos los sabores del mundo, pero es comparado principalmente con la miel y el aceite. Aceite en hebreo es shemen, el aceite. En Shemot, capítulo 16, Pasuk 31, y en Bamidbar, capítulo 11, Pasuk 8, nos habla precisamente de esto, de que el maná contenía los sabores y que principalmente estaba relacionado con la miel y el aceite. En Ezequiel, capítulo 16, Pasuk 19, dice: os alimenté con harina, aceite y miel. El sabor del pan es muy agradable al gusto, ¿sí? Y es el más básico y es el más importante. ¿Y de qué está hecho el pan? De harina, aceite y a veces miel. Existe un problema inherente en los sabores dulces como la miel. Y es que la gente tiende a inclinarse por las comidas dulces. Para rectificar el sentido del gusto, debemos dominar el apetito por lo dulce. Experimentar, disfrutar diferentes tipos de sabores. Eso eleva al hombre hacia el nivel de Tierra Santa, donde es posible paladear en el pan todos los sabores, así como sucedía con el maná. Rabbi Natán dice que no es bueno buscar solamente alimentos dulces, es necesario tener una amplia variedad de comida. Uno necesita dirigir el sentido del gusto y hacia los aspectos espirituales de la comida. Al comer, como experiencia espiritual, la persona puede sentir todos los sabores del mundo en una sola rebanada de pan. Por ejemplo, debemos evitar en lo posible, de hecho, los dulces, las harinas
comerlo, pero uno al día, un poquito de dulce al día y una harina sí lo debes comer. Y si no, solamente el dulce que ya viene en la naturaleza, por ejemplo, el dulce de las frutas, la fructosa, la manzana, no sé, las frutas dulces que nos puedan brindar ese dulce para nuestro paladar, pero en lo posible tratar de evitarlo. Ustedes tienen desde hace mucho en el Drive que está hecho para ustedes y el enlace está en la descripción de todos los videos del canal, el libro La dieta del Rambam. Es un libro muy bueno que nos ayuda también a aprender más para poder rectificar el sentido del gusto. En el siguiente shiur hablaremos de el rostro, que es la verdadera imagen del hombre. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.